yacía muerto Marx. El 14 de marzo de 1883 murió y él fue enterrado 3 días después. Apenas 11, 12 personas lo acompañaron en el entierro. Y este fue el discurso que pronunció Engels ante la tumba de ese amigo de 40 años, con quien construyó a lo largo de esas 4 décadas una historia de amistad que realmente es ejemplar y en ocasiones conmovedora y emocionante. Dijo así Engels ante la tumba de Marx: el 14 de marzo, a las 3 menos cuarto de la tarde, dejó de pensar el más grande pensador de nuestros días. Apenas le dejamos 2 minutos solo, y cuando volvimos le encontramos dormido suavemente en su sillón para siempre. Es de todo punto imposible calcular lo que el proletariado militante de Europa y América y la ciencia histórica han perdido con este hombre. Harto pronto se dejará sentir el vacío que ha abierto la muerte de esta figura gigantesca. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse, antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que, por tanto, la producción de los medios de vida inmediatos, materiales, y por consiguiente la correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las construcciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los hombres, y con arreglo a la cual debe, por tanto, explicarse, y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Pero no es esto solo. Marx descubrió también la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad burguesa creada por él. El descubrimiento de la plusvalía iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto las de los economistas burgueses como las de los críticos socialistas, habían vagado en las tinieblas. Dos descubrimientos como estos deberían bastar para una vida. Quien tenga la suerte de hacer tan solo un descubrimiento así, ya puede considerarse feliz. Pero no hubo un solo campo que Marx no sometiese a investigación, y estos campos fueron muchos, y no se limitó a tocar de pasada ni uno solo, incluyendo las matemáticas, en la que no hiciese descubrimientos originales. Tal era el hombre de ciencia. Pero esto no era ni con mucho la mitad del hombre. Para Marx, la ciencia era una fuerza histórica motriz, una fuerza revolucionaria. Por puro que fuese el goce que pudiera depararle un nuevo descubrimiento hecho en cualquier ciencia teórica y cuya aplicación práctica tal vez no podía preverse en modo alguno, era muy otro el goce que experimentaba cuando se trataba de un descubrimiento que ejercía inmediatamente una influencia revolucionadora en la industria y en el desarrollo histórico en general. Por eso seguía al detalle la marcha de los descubrimientos realizados en el campo de la electricidad hasta los de Marcel Depré en los últimos tiempos. Pues Marx era ante todo un revolucionario. Cooperar de este o del otro modo al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quien él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación. Tal era la verdadera misión de su vida. La lucha era su elemento, y luchó con una pasión, una tenacidad y un éxito como pocos. Primero la Gaceta del Rin, 1842, Borboas de París, la Gaceta Alemana de Bruselas, la nueva Gaceta del Rin, el New York Tribune, etc. A todo lo cual hay que añadir un montón de folletos de lucha y el trabajo en las organizaciones de París, Bruselas y Londres, hasta que por último nació como remate de todo
la Gran Asociación Internacional de Trabajadores, que era en verdad una obra de la que su autor podía estar orgulloso, aunque no hubiera creado ninguna otra cosa. Por eso Marx era el hombre más odiado y más calumniado de su tiempo. Los gobiernos, lo mismo los absolutistas que los republicanos, le expulsaban. Los burgueses, lo mismo los conservadores que los ultrademócratas, competían a lanzar difamaciones contra él. Marx apartaba todo esto a un lado como si fueran telas de araña, no hacía caso de ello, solo contestaba cuando la necesidad imperiosa lo exigía. Ya muerto, venerado, querido, llorado por millones de obreros de la causa revolucionaria, como él, diseminados por toda Europa y América, desde las minas de Siberia hasta California. Y puedo atreverme a decir que si pudo tener muchos adversarios, apenas tuvo uno solo como enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los siglos y con él su obra. Las palabras pues póstumas de Engels a Marx. Muy bien. El título general de este ciclo de 8 conferencias es Elogio crítico de Marx, en los 130 años de su muerte. El propósito que yo tengo es el de un lado, hacer el encomio, el reconocimiento, los méritos que llevan a que Marx siga siendo un pensador que lo necesitamos hoy, pero también adelantar la crítica correspondiente a las limitaciones y a los errores en que también incurrió el pensamiento de Marx. Me parece que es una tarea que es ineludible, porque a Marx hay que situarlo en el orden de un hombre genial que produjo cosas de altísima importancia y valor para nosotros, pero que como cualquier otro ser humano incurrió también en defectos, en limitaciones, en errores, en equivocaciones, y que además son bastantes. Sé que comenzar una reflexión sobre un pensador tan querido y tan importante para todos los que estamos acá, porque no podría ser de otra manera que ustedes estuvieran asistiendo a esto si no fuese por el hecho de que le dan una significación especial a Marx, puede de pronto suscitar una incomodidad, pero me parece que está en la línea misma de lo que es derivable de Marx, interrogarlo a él y no vacilar en señalar que las lecciones que él nos puede deparar para el presente y el futuro deben ser lecciones que estén tamizadas también por la función de una crítica que no se arredre ante la señalización de esos lugares en donde él, humano, tan humano como cualquiera, pudo haber incurrido. Me parece que ya no son tiempos de idolatrías, de levantar altares, de llenarse de fanatismos y de prejuicios, de condenar a todo el que insinúa alguna afirmación crítica sobre Marx, de condenarlo como de tratar de un infiel, etc. Ese sería un tema muy interesante y que, si el tiempo nos lo permite, en unas charlas posteriores yo quisiera abordar esa extraña relación entre marxismo y cristianismo, que se expresa muchas veces bajo las mismas lógicas del dogmatismo, el doctrinarismo, la confesionalidad, la declaratoria de ortodoxias y herejías, etc., que tanto daño, me parece, le han producido presente al pensamiento de Marx. Alguien ha dicho que la grandeza de una obra es proporcional a la discusión que esa obra suscita. Si eso es cierto, no nos cabe ninguna duda entonces de la grandeza de la obra de Marx, porque pocos pensadores como él habría que escudriñar y quizás encontrar, no en su misma dimensión, pero también objeto de una gran crítica y de permanente cuestionamiento a Freud. Pero creo que como Marx en los últimos 130 años, pocos pensadores han sido objeto de una a veces más feroz y depredadora crítica. Es un pensador que en todo caso no ha dejado de inquietar a Occidente, y unos respaldando su manera de pensar y otros interrogándola. Marx no deja en paz a nadie, y la permanente discusión que se ha sostenido en torno a su obra creo que señala precisamente que estamos ante una obra
que es menester que la pensemos. No creo que sea gratuito que esos dos pensadores, Freud y Marx, hayan sido objeto de a veces tan venenosas formas de referirse a su obra. Creo que ambos tocan dos puntos neurálgicos de la condición humana. Freud toca esa función tan fundamental de la vida humana que es el deseo. El deseo no es algo fácil de enunciar al ser humano, así como hemos dicho en otras oportunidades, no le gusta pensar, podríamos decir, no es para el ser humano muy caro dar cuenta de la verdad de su deseo. Y creo que a Freud se le ha cobrado caro que haya tenido la osadía de poner sobre el tapete no solamente el deseo, sino la condición inconsciente del ser humano, lo cual, en palabras de él mismo, ha significado una herida al narcisismo de la humanidad, que le gustaba de reconocerse como dueña de sí, que le gustaba hacer de la conciencia la soberana de sí. Creo que es explicable porque Freud produce tanta irritación en tantos y tantas. Y creo que el tema de Marx es que Marx de todas maneras avanza en una dirección también muy neurálgica, y es la del poder. Si el uno ha concitado el problema del deseo, el otro ha concitado el problema del poder, y sobre todo el poder en su versión política. Bien, ahora, es muy probable que seamos muy poquitos los seres humanos que en el planeta estemos conmemorando hoy los 130 años de la muerte de Marx. Me parece que es innegable, que no se puede desconocer que hoy por hoy asistimos a una recesión de Marx, del pensamiento de Marx y del marxismo en general. No estamos en épocas de apogeo, estamos más bien en épocas de perigeo. El marxismo vuela con vuelo bajo, no tiene hoy la ostentación que tuvo, por ejemplo, hacia mitad del siglo XX y que logró cubrir en un arco de mucho entusiasmo hasta los años más o menos 1980. Las revoluciones que a nombre del marxismo se gestaron, comenzando por la bolchevique y prosiguiendo por las asiáticas, la vietnamita, la camboyana, la laosiana, los intentos de revolución en Alemania, en Hungría, que habían acaecido finalizando los años 20 y finalizando los años, la segunda década, del 10 al 20 y comenzando los años 20. Me parece que quienes somos marxistas debemos reconocer, porque debe ser un elemento para que reflexionemos, por qué asistimos hoy a una recesión de Marx y del marxismo. Pocos pues creo que estemos en este momento evocando lo que acaeció hace 130 años. Esa recesión creo que se constata sin mucha dificultad, por un lado, en que no hay un entusiasmo intelectual. No hay hoy una profusión de obras en torno al pensamiento de Marx como hubo esa profusión en otra época. No hay congresos, eventos, seminarios, debates convocados, por ejemplo, por el mundo académico, pero tampoco las fuerzas organizadas sociales y políticas, sindicales, etc. Hoy hacen una manifestación que sea firme, fuerte y decidida, como para decir que Marx está ahí, enfrente de todos nosotros, referenciándonos caminos para continuar. Y por otro lado, el marxismo tampoco está orientando hoy los grandes movimientos y las luchas populares. Eso me parece que es innegable. Y que uno, por más que quiera, o la mente inclusive, quiera un pensador y la mente a veces la suerte que ese pensador tenga en un momento dado, uno puede tapar el sol con un dedo y desconocer que estamos, como dije, en épocas de perigeo. Incluso algunos han declarado muerto a Marx. Hay muchos que se apresuran a declarar la muerte de grandes pensadores. Michel Onfray ha declarado la muerte de Freud, no solamente la muerte, sino que él lo ha rematado literalmente, cree él. Y para muchos Marx no es un pensador inquietante porque ya no vive, porque su pensamiento se considera ya fosilizado, un pensamiento que ya no daría cuenta de las preocupaciones contemporáneas. Yo no sé si eso es negativo o por el contrario es positivo. Yo creo que quienes lo declaran muerto nos dejan a nosotros, y debemos asumir ese compromiso, somos nosotros a los que nos toca examinar con sinceridad
esta pregunta: ¿tiene futuro el marxismo? Planteárselo con sinceridad, sin prejuicios, sin declaraciones absolutistas, ante este momento donde Marx y el marxismo no son figuras protagónicas de primer plano, quienes seguimos considerando que en el pensamiento de este gran pensador existe mucho todavía de lo cual debe proveerse la humanidad para tratar de avanzar en la dirección de una sociedad más justa, más razonable y más igualitaria o equitativa, si lo quieren decir. Es a nosotros a quienes nos compete preguntarnos: ¿tiene futuro el marxismo? Y creo que esa pregunta, que debería ser el leitmotiv de una reunión como esta, nos invita también de una vez, y esto a mí me interesa mucho, sobre todo porque aquí hay jóvenes para quienes el pensamiento de Marx es relativamente nuevo, que hay que superar un síntoma muy grave, síntoma que curiosamente comparten los detractores y muchos de los seguidores de Marx, y es que no lo leen, y mucho menos lo leen con rigor. Ni en las épocas de apogeo ni en las épocas de perigeo, que digo, se le estudia. Y quienes han hecho defensa de Marx y quienes se asumen como seguidores de Marx en gran medida, hay todas las excepciones que cada cual quiera poner, lo han tomado más bien a la manera de una prédica de catecismo, todos lo sabemos. Los unos lo predican como un catecismo, los otros lo defenestran como un demonio. Y a la dirigencia de la izquierda inclusive, y a la juventud más sensible, poco le interesa estudiar exhaustivamente a Marx. Ahí hay una cosa muy problemática, porque se maldefiende a Marx cuando no se le conoce, porque al no conocerlo no se le puede entonces reconocer los logros, pero también situar los puntos fallidos en que incurrió en su obra. Y hay algo, por eso decía que ojalá en algún momento tengamos el tiempo para aplicarnos a por qué esa extraña similitud entre las formas doctrinarias del cristianismo y ciertas formas doctrinarias del marxismo, con sacrificios, con declaratorias de herejes y ortodoxos, con fidelidades absolutas, con renegamiento de todo aquel que haga algún tipo de formulación crítica, etc. Esa pregunta nos queda, y es una pregunta pues que no podremos eludir. Bueno, aceptemos que esa pregunta tenga validez y tenga razón de ser, pero entonces debemos formulárnoslas ya, esa pregunta formulárnosla en términos personales. Pero ¿por qué ir nosotros a él hoy? ¿Qué es lo que nos puede reunir a nosotros acá? ¿Cómo asegurarnos de que los que estamos acá no somos una simple secta ideológica, ínfima? Por principio nada lo garantiza. El hecho de que estemos acendrados en la convicción del valor de Marx no garantiza la validez de ese pensamiento. ¿Qué nos puede dar la seguridad, o si no la seguridad, por lo menos alentarnos en la idea de que nosotros no constituimos una secta simplemente contumaz y perseverante, a la manera como por ejemplo todavía hay sectas creacionistas que, más allá de todas las evidencias del tiempo y del mundo, siguen persistiendo en que la creación es la forma de explicación del origen de la vida y no, por ejemplo, la evolución? ¿Qué nos garantiza que no seamos cavernícolas? ¿Qué nos garantiza que no sean los otros los que tengan razón, los que defenestran a Marx, los que lo consideran ya liquidado y un pensador que no tiene sentido ni lugar, los que consideran que el tiempo de Marx ha pasado y que de ahora en más no será sino un recuerdo cada vez más difuso y vago? ¿En qué podemos nosotros asentarnos para poder decir: persistimos en recordarlo, trataremos de pensarlo, lo estudiaremos con cuidado y trataremos de sacar de las lecciones que nos ayuden a avanzar en la dirección que nos anima? Yo creo que esa pregunta de qué puede certificarnos que no estamos nosotros siendo simplemente una pequeña secta contumaz, creo que puede responder
de dos maneras, tentativamente, aunque no se me escapa que no plenamente en la forma satisfactoria que debiera. Yo creo que la primera forma de responder a esa pregunta es porque nosotros queremos que el mundo sea diferente y mejor. Y él constituye una esperanza, y es la esperanza de ser una herramienta teórica, conceptual y de modelos sociales alternativos. Yo creo que uno va a Marx porque no está bien con el mundo presente, porque hay algo que le disloca a uno la relación con la forma en que esta sociedad está organizada, porque hay una cierta desadaptación de uno frente a esta normalidad feroz y bárbara que ha logrado instaurar el capitalismo. Pero uno podría ser también por esa vía anarquista, por ejemplo, o podría dedicarse a una crítica del mundo burgués por la vía, por ejemplo, de la doctrina social católica. Quizás a nosotros lo que nos convoca con Marx es esa conciencia de que estamos en un mundo que puede ser distinto y mejor, y esa relativa esperanza de que él comporta elementos que nos ayudarán a clarificar, a entender y a actuar en el mundo con más sensatez y quizás con más eficacia. Pero si hay una esperanza en que en Marx existen efectivamente herramientas teóricas y conceptuales, entonces aquí viene la segunda parte de la respuesta a la pregunta ¿por qué nos reunimos un pequeño grupo de personas ante la indiferencia de millones para evocar aquí lo que acaeció hace 130 años? Y esa segunda parte es porque entonces si suponemos que en Marx existen los elementos de análisis crítico y de perspectiva para una sociedad alternativa, es absolutamente menester obligatorio estudiarlos sin prejuicios, ni prejuicios a favor ni prejuicios en contra, y someterlo a la crítica racional. Yo creo que eso, por lo menos a mí, me justifica estar en esta reunión, el hecho de seguir sosteniendo la esperanza de que en Marx encuentro piezas fundamentales y necesarias para abocar una lucha social y política, pero que eso mismo establece ya un listón muy alto y es la obligación de que lo estudiemos fehaciente y exhaustivamente. Esta ya no es una tarea del mundo académico. El mundo académico lo tiene perfectamente sin cuidado que estén cumpliendo 130 años de muerto. No ha habido nada en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia, convocado por profesores, por ejemplo, para que hoy hagamos evocación de Marx. Pero yo creo que eso no es un problema, eso tal vez hasta puede ser mejor. Yo siempre recuerdo la expresión de Estanislao Zuleta cuando decía que a Marx lo había empezado a liquidar en la vida social la universidad, el día en que al primer profesor se le ocurrió decir voy a hacer un examen sobre el capital, y el examen consistía en dígate la plusvalía y ponga 3 ejemplos, y que ese día la universidad empezó a desangrar ese cuerpo vivo que era el marxismo, que había sido hecho no para tramitarse en el mundo académico, sino para que fuera herramienta y pieza de lucha de los sectores populares. Ahora, estudiarlo entonces para poder tener uno la relativa tranquilidad de que uno no está desvariando y que uno no se encuentra delirando, o que uno no es un nostálgico de tiempos pasados, incapaz de sintonizarse con las transformaciones del presente. Implica avanzar en un doble frente. ¿Qué se preserva de Marx? ¿Qué encontramos en la obra de él que amerita con razones, y no con ilusiones, sino con razones, amerita ser preservado? Y con el mismo énfasis, con la misma decisión y con la misma convicción, que amerita ser objetado. Eso es lo que es siempre un abordaje crítico. ¿Qué sostenemos y qué superamos? Para oponernos así a una apropiación religiosa y dogmática de Marx. Y para evitar así
incurrir en la relación con Marx, caracterizada pues por la fe, la doctrina y el culto a la personalidad. Cuando los soviéticos promovieron el culto a la personalidad, que comenzó por esa lamentable decisión de embalsamar a Lenin, y luego empezaron a montar en torno a Lenin y a Marx la palabra sagrada, para luego Stalin apropiarse también de ese carácter sacro de su palabra, yo creo que ahí el marxismo, que había sido hijo de la racionalidad, y de una racionalidad muy discutible, porque Marx es hijo de una primera racionalidad que le permite el ejercicio crítico de la razón por un lado, pero por otro lado le hace pensar que la razón conduce a una verdad una. Y por eso creo yo que desde el comienzo en Marx hay una seria dificultad para entender, por ejemplo, el problema de la democracia y para entender el problema de la pluralidad. Pero bueno, eso lo podemos dejar para más adelante. Ahora, uno puede decir que Marx es un pensador que merece realmente el adjetivo de ser un pensador clásico. Un pensador clásico no es como algunos piensan en el estudio de la teoría literaria, que clásico es el que ha constituido un estilo específico que merece entonces ser llamado tal, sino que yo uso la palabra clásico para señalar que clásico es todo aquel que logra una obra que consigue la proeza de dialogar con todas las épocas posteriores. Clásico es Platón, clásico es Aristóteles, clásico es Dante, clásico es Shakespeare, pero no porque obedecen a un estilo retórico o a unos logros literarios o filosóficos específicos, sino porque la obra que han consumado, que es una obra además susceptible de muchos errores, a nadie se le ocurre pensar que todo Aristóteles es una maravilla de perfección, o que todo Kant es perfecto, o que todo Cervantes es maravilloso. Gracias a Dios. Y sin embargo, esas obras permanecen en el tiempo porque alcanzan ese estatuto de clasicismo que tiene que ver con que ellas logran instaurar un diálogo con las épocas por venir, con las épocas que vienen más allá de ellas. Y esas obras no le ofrecen respuestas a esas épocas. Esas obras lo que suscitan son preguntas para esa época. Eso hay que entenderlo. Uno no puede ir a Marx a decirle a Marx que resuelva la compleja problemática del mundo contemporáneo. Hay que ir a Marx para que Marx nos recuerde preguntas que hemos olvidado o nos permita construir preguntas pertinentes a nuestro tiempo, pero la tarea, la responsabilidad y la obligación le corresponde a los hombres y a las mujeres de la respectiva época. Yo creo que Marx es un clásico porque él nos permite seguir dialogando desde el presente con su obra, mucho más allá de las modas de masa. El capitalismo, de manera muy decidida desde la segunda mitad del siglo XX, ha ido construyendo esa lógica de la vida social que se caracteriza por la moda de masa, la moda que hace masa. Y la masa tiene una peculiaridad, y es que suscita una identificación imaginaria con el otro. Es decir, hoy el capitalismo no promueve qué es lo que me singulariza, sino cómo me parezco al otro, cómo me asimilo al otro. Y eso no solamente acaece en el orden de la moda, por ejemplo, vestimental, o de la moda musical, o de la moda de las mercancías de consumo, también acaece en el mundo del conocimiento. Una fábrica de moda permanente son las facultades de ciencias humanas de las universidades. Allá los pensadores tienen más o menos 5 o 10 años de vigencia y luego pasan a la condición de desuetos para que venga otro. Yo podría hacer, por ejemplo, perfectamente el listado, la serie de pensadores de memoria que desde que yo comencé a ser profesor en la universidad han habitado la facultad nuestra con una periodicidad de más o menos 5, 6, 7 años. Y el pensador que hoy está en el apogeo y sobre el cual se dan conferencias y se habla diestra y siniestra, posteriormente es olvidado, considerado completamente anacrónico y se arrumba ya en el cuarto de los olvidos. Sigue siendo un clásico, y no deja de ser curioso algo, y esto seguramente quienes
son de mi edad o próximos a ella lo podrán refrendar. Que cuando nosotros éramos muchachos, si uno decía que uno no había leído a Marx, por ejemplo en la universidad, eso era tanto como autodeclararse condenado al estigma. Era anacrónico no leer a Marx. Hoy lo anacrónico es leerlo. Si hoy uno dice en la universidad que lee a Marx, lo miran como si fuera alguien que vive en otro tiempo. Un colega mío, para más, profesor de economía, hace unos años, pocos, pero hace unos años, yo entraba al bloque de mi facultad, yo llevaba el Capital en la mano, nos saludamos y él me miró. Él en nuestros años mozos había sido marxista, me miró y me dijo, incluso sin querer agredirme, ¿no? Sino casi como si fuera jocoso, me dijo, ¿y vos todavía lees eso? Es decir, los pensadores, y en este caso Marx, pareciera ser que tuvieran tiempos de vigencia y luego habría que condenarlos, entonces hay que proceder a regalar los libros porque ya ellos no hablarían con uno. Yo creo que ahí habría que decir que el problema es de ese profesor o de quienes se asemejan a él y no de un pensador como Marx. Si hoy lo anacrónico es leerlo y antes era no leerlo, también habría que decir que antes Marx era todo y hoy es nada. Yo no sé qué es peor, si que fuera todo o que sea nada. Yo creo que es imprescindible y ojalá, si yo tengo alguna razón, los jóvenes que tienen la esperanza de que en él encuentren una fuerza potenciadora en las luchas por la sociedad, por una sociedad más justa, lo reflexionen. Y es que hay que escapar a esa dicotomía de idealizarlo por un lado o de satanizarlo por el otro. En esa línea hay que partir de reconocer que el Marx teórico y el Marx práctico, que estaban enlazados, dejan muchas cosas insatisfechas. Por ejemplo, en lo teórico, la obra de Marx es una obra inconclusa, y en lo más importante de esa obra es inconclusa. Y es inconclusa incluso no porque se murió a los 65 años, sino por unas características de Marx, que el mismo Engels se las criticaba desde muy temprano. Marx era un hombre muy estudioso, muy estudioso. Incluso Bruno Bauer tiene una carta que le dirige a otra persona en la que dice que Marx que de todo lo que lee quiere hacer un libro, y que como no para de leer, no para de querer hacer libros, y entonces toma notas y notas y notas, es un lector riguroso, exhaustivo, pero tiene una seria dificultad para cerrar, para construir una unidad orgánica con un proyecto y para poder entonces, digámoslo, aceptar que no todo es posible lograrlo. Y entonces esa característica de él, que Engels se la refutaba porque Engels era la antípoda de él en eso. Engels era un trabajador muy laborioso, era un hombre muy eficiente. Cuando Engels decía, me comprometo a la elaboración de tal texto para tal fecha, se podía poner la firma que ese texto estaría ahí. En cambio Marx no, Marx empieza a prometer el Capital desde fines de los 40 y el primer tomo del Capital solo saldrá en el 67, y él está muy emocionado con la aparición de ese primer tomo y señala la inminente aparición del segundo tomo, y moriría sin que haya dado ningún segundo tomo ni ningún tercer tomo. Es una obra inconclusa. Sabemos que, por ejemplo, el segundo tomo son simplemente ordenamientos que hace Engels a notas de él, igual que pasa con el tercer tomo del Capital. Yo creo que él tuvo una cosa, para sostenerme en una comparación con Freud. En estos días hablaba yo con un amigo que es psicoanalista, y yo le decía, el pensamiento de Freud, tan fecundo, tan fértil, tan rico, nada garantizaba que ese pensamiento lograra, por ejemplo, sostenerse con la creatividad que tiene hoy y que expresan, por ejemplo, organizaciones como la AMP.
Pero ¿qué es lo que permite que Freud perviva hoy? En mi opinión, que Freud tuvo la suerte que no tuvo Marx, que Freud tuvo un Lacan y Lacan tuvo un Jacques Miller. Porque si Freud queda en manos de Anna Freud, de Karen Horney, de Eric Fromm o de Melanie Klein, Freud sería hoy cuerpo muerto y estéril. Esto es muy importante porque la suerte de un pensamiento no es el genio de un fundador, es la suerte también de cómo se logra insertar en la dinámica de una historia, que logra encontrar quienes dialoguen críticamente con él. Freud está lleno de errores también. La teoría de género sobre la cual trabaja Freud es impresentable. La concepción de la familia sobre la cual se instaura Freud es de suela. Ciertas formas de la crítica de arte que él adelanta no tienen hoy cabida. Pero es que eso fue reconocido, dicho y superado, por ejemplo, por un pensador como Lacan, que dice esa expresión tan bella: volver a Freud. No renegar de Freud, sino volver a Freud. Leer a Freud con los instrumentos nuevos que iba ofreciendo la época, ya para el caso de Lacan, los años 50, 60, y entonces eso le permite volver a Freud como si volviera con una lupa y pudiera entonces encontrar esas cosas que son insostenibles, porque Freud, igual que cualquiera otro, está también inmerso en la posibilidad del error, y continuar y avanzar ese pensamiento. El problema es que a Marx no contó con esa fortuna. Y aquí entraría uno en la historia conjetural: ¿qué hubiese sido si? Pero hay cosas que son muy dolorosas decirlas, pero yo creo que es obligatorio decirlas. Yo creo que, por ejemplo, la revolución bolchevique le salió muy costosa a Marx y al marxismo. Porque la revolución bolchevique, por características muy específicas que cobró esa revolución, pero también porque fue la versión del marxismo que terminó triunfando, la que encarnó un hombre tan brillante como Lenin, pero de todas maneras con interpretación del marxismo con bastantes cosas discutibles. Eso cercenó el campo de reflexión crítica y pluralista del marxismo, y fue gestando, por las necesidades de sostener a toda costa ese proyecto revolucionario, un doctrinarismo que impedía que cualquier forma fresca de reflexión sobre el pensamiento de Marx se pudiera presentar. Y todos sabemos, pues es que no hay el tiempo ahora, pero si uno hace un seguimiento de la historia bolchevique desde 1903, con las vicisitudes de la revolución del 1905, luego la toma del poder en el 17, y después la muerte de Lenin, y luego el triunfo de Stalin sobre Trotsky. Pero yo creo que Lenin, Trotsky y Stalin, cualesquiera de ellos que hubiese, digamos, ganado el poder y hubiera sido finalmente secretario general del partido bolchevique, yo creo que el destino de la revolución bolchevique hubiera sido básicamente el mismo, porque se nutrían de un mismo concepto que había sido hijo de una lectura de Marx, que definió criterios como partido del proletariado, dictadura del proletariado, y que definía estructuras como las que después proveyó el sovietismo como modelo con el cual se avanzaría en el proyecto revolucionario. Yo creo que ahí hubo un brete que impidió que el marxismo sostuviera una dinámica creativa, de revisión crítica, etcétera, etcétera. Yo sé que estoy introduciendo un tema muy álgido y muy polémico, pero quiero mencionarlo y más adelante voy a ofrecer otro elemento de apoyo a lo que acabo de decir. De momento quiero retornar y decir que el Marx teórico nos entrega una obra inconclusa, una obra muy dispar. Hay textos que muestran todo el genio de Marx. Yo creo que esa pieza diminuta
pieza de combate directo que fue el Manifiesto Comunista es una obra magistral en escritura, incluso en el proyecto explicativo que esa obra encarnaba con respecto a la historia. Creo que un texto como el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte es magistral y es un paradigma de lo que es hacer una reflexión histórica. Creo que El Capital, particularmente el primer tomo, es una obra también imprescindible y fundamental. Y tal vez así podría uno que decir, pasajes de la guerra civil en Francia, de la derrota de la Comuna de París, pues, pasajes también de la lucha de clases en Francia, de la derrota de la Revolución del 48. Pero yo creo que los manuscritos económico-filosóficos del 44 y la ideología alemana del 45 son textos muy dispares y en todo caso textos muy difíciles de sostener hoy seriamente en un escenario, por ejemplo, filosófico o incluso económico y político. Es una obra dispareja, es una obra muy valiosa donde el genio de este hombre, tal vez a veces pagando eso que dije antes, de un cierto ímpetu que lo llevaba a tratar de explorar todo y a dificultársele mucho concretar algo, tal vez eso también esté a la base de por qué la obra de Marx no tiene, por ejemplo, la consistencia que tiene la obra de Freud. O sea, en Freud, desde el primer texto hasta el último, lo que encontrás son piezas magistrales de escritura y de desarrollo coherente. Creo que eso no acontece con Marx. Los textos que se publicaron póstumamente a Marx, la cuestión judía, la ideología alemana y los manuscritos del 44, son textos que hacen parte de la historia marxista. Hay de pronto momentos ahí muy valiosos, pero creo que tendría que hacer muchos malabares el que fuera a sostener que son obras, por ejemplo, muy bien estructuradas. Y por otro lado, el Marx práctico nos entrega una vida caracterizada, en mi opinión, por tres grandes fracasos. En la vida de Marx nunca hubo un gran triunfo. Nunca hubo un gran triunfo. Parte de lo encomiable de la vida de este hombre es que no cegó en su lucha, ni siquiera teniendo que asegurar fracasos tan duros. Tres grandes fracasos. La Revolución del 48. Él está en Bélgica, en Bruselas, cuando lo han expulsado de Francia, estaba en Bélgica, cuando estalla la Revolución del 48, él vuela para París inicialmente, donde había sido expulsado, pero como la revolución había triunfado en París inicialmente, entonces el gobierno provisional lo recibe como si fuera ya un gran mentor de esa lucha, pero él decide continuar su rumbo hacia Polonia, hacia Alemania, porque él siente que es allá donde hay que capitanear la revolución alemana. Grandes ilusiones, grandes esperanzas, el proletariado venía en ascenso, las estructuras organizativas se venían cualificando y complejizando, y de pronto esa revolución fracasa, se va completamente en barrena, represiones sanguinarias, bueno, se desestructura completamente, y a partir de esa revolución es que Marx tiene que luego exiliarse en Londres. Eso es un gran fracaso, que además le cuesta anímicamente mucho. Es que uno no puede andar con ese imaginario de superhombre, de que ese tipo de personajes son como invulnerables a lo real de la vida. Marx se sume en momentos muy difíciles. Lo que pasa es que como en la vida hay esa paradoja de que lo que uno pierde por un lado a veces lo gana por el otro. Entonces el bajón de Marx con respecto a las expectativas organizativas del proletariado significó la dedicación de él con jornadas de 16 horas de estudio en la Biblioteca de Londres, en donde se aplicó con denuedo a tratar de entender el funcionamiento de una economía que él consideraba determinación en última instancia, aunque la fuerza transformadora tuviera que estar en la política. Marx es un político. Por eso él puede hacer crítica a los cooperativistas, porque los cooperativistas creen que es la organización social lo que transformará la sociedad. Marx dice, no es la organización social, es la punta de lanza de la transformación en la política. Él se dedica en esos años 50, eso lo estudiaremos, a trabajar arduamente, y por eso es que él empieza a gestar
expresado ya en las notas contenidas en la teoría crítica de la plusvalía y en el Grundrisse y después en la contribución a la crítica de la economía política, ese era el germen del capital. Primer fracaso, revolución del 48 y golpe anímico para Marx. De pronto reflotan las expectativas, el capital él mantiene siempre relaciones con obreros, ojo, no son con multitudes. Marx no era una figura que en Londres fuera, allá va Marx. La policía mantenía el ojo, pero las policías mantenían el ojo sobre cualquiera que medio se desacomodara del orden. Pero no hay que hacerse esa leyenda de que Marx era una especie de figura de referencia en ese, ni siquiera para el Partido Laborista. Pero él mantiene una cercanía con algunos obreros, es un estudioso, y en el año 64 viene el segundo logro de él, que deriva también en fracaso, y deriva en fracaso por razones de época, pero también por actitudes de Marx. Marx era muy intolerante, y eso hay muchos marxistas que entonces lo insultan a uno y dicen que lo que pasa es que era un hombre muy consecuente con el sentido de clase, y yo digo, sí, pero si ustedes leen, por ejemplo, las polémicas de Marx, como tenía esa pluma tan maravillosa, era un escritor inmenso, cuando Marx polemiza, Marx lo que lleva por delante no son las ideas del contrincante, sino que lleva literalmente al contrincante por delante. Y de eso tienen que dar cuenta los hermanos Bauer, tiene que dar cuenta el pobre Proudhon y alguien que recibió los embates terribles de Marx, que fue Bakunin. Y claro, puede ser que Bakunin tampoco fuera pues un santico, pero ahí hay un estilo también de polémica, que es un estilo que hay que tomarlo en serio, porque también está referenciando cuál es la concepción que se tiene del otro. Y yo creo que uno en las luchas políticas, y sobre todo si uno cree que la humanidad es diversa y plural, ese concepto de que el trato debido al otro es condición imprescindible para poder hacer algo con él, hay que cumplirlo. En la forma como uno escribe es como en la forma como uno habla, y a nombre de los mejores ideales yo no me puedo dar el derecho de arrasar con mi palabra, por ejemplo, con quienes son mis contrincantes. El segundo fracaso de Marx es la Internacional Comunista. Él la funda en el 64, él se vuelve una figura muy importante ahí hay debates muy duros y a veces muy turbios, por ejemplo el que sostuvo con Bakunin, pero esa Internacional fenecerá en el 75 y eso es un golpe muy duro para Marx, porque es que Marx no tenía claro cómo se hacía una revolución, es que no lo tenía por qué tener claro. Como tampoco hay que pedirle a Lenin que tenía que saber cómo iba a ser el modelo de una sociedad socialista. Esa gente estaba inventando sin modelos previos. No había de dónde hacer ni siquiera una copia crítica. Entonces el proyecto de Marx con la Internacional Comunista es que es una alianza internacional, de ahí pues la famosa frase con la que concluye el manifiesto, proletarios de todos los países unidos, porque la lucha era internacional, porque el capital era internacional. Y entonces los obreros no se podían reconocer como naciones, sino internacionalmente. Y él tiene puestas las esperanzas en que en cierta forma la prédica que se hará y el esclarecimiento teórico que se hará se difuminará entre la clase obrera, clase que él considera desde una visión de la historia que tiene como clase pionera para una humanidad nueva, y eso no acaece. Y la Internacional Comunista vuelve una garrotera también, un zaperoco de todos contra todos, y es un día se disuelve, y ese es un fracaso terrible para él, muy duro. Y el otro fracaso de Marx evidentemente es la Comuna de París. Él no tiene mucha esperanza en que la Comuna, él ve que hay una cierta cosa espontánea y peligrosa en la forma en que avanza esa Comuna, pero cuando la Comuna finalmente prende pues fuegos, él es un comunero, y él se vuelve, digamos, del lado de la Comuna y mantiene una correspondencia permanente tratando de hacer indicaciones sobre cómo orientar ese proyecto tan bello que era
la toma del poder por primera vez por un sector popular. Y esa comuna, pues también sabemos que 3 meses después cae y que también fueron ríos de sangre los que sucedieron. En todo caso, ese hombre que en lo teórico nos deja una obra inconclusa y en lo práctico una vida que está sembrada de fracasos, a mí eso no me parece que sea para desanimar a nadie. Yo le suelo decir a mis jóvenes estudiantes, uno tiene que contar en la vida con el fracaso. Pues el que pretenda que la vida es un camino de rosas y un éxito continuado, pues tendrá que vivir en Marte, porque humanamente nadie puede sostener una vida así. Y a veces los fracasos son tan grandes cuanto las fuerzas y las capacidades que han puesto en juego los seres humanos. En todo caso, en ánimo de proseguir, habría que decir aquello, pues, de que la obra de Marx es una obra equívoca, en el sentido de que es una obra que es susceptible de muchas interpretaciones, como toda gran obra, y en consecuencia es inagotable. Esto es muy importante para poder entender luego la relación de Marx con los marxismos, con tantos marxismos que ha habido. Es una obra que permite interpretaciones muy diversas e incluso interpretaciones contradictorias. Por eso es que hay marxismos, así como hay psicoanálisis diversos. No es el psicoanálisis de Anna Freud, de Melanie Klein, que el de Lacan. Porque es que no se trata, no hay el verdadero Marx. No, lo que pasa es que traicionaron a Marx. No, lo que hay es una obra que se interpreta. Marx permite eso y lo otro. Y por eso es la fuerza de la interpretación la que finalmente hace aflorar un determinado fruto. Ahora, si ese fruto encuentra políticamente los respaldos, este fruto logra triunfar y logra desvanecer o por lo menos opacar a los otros. No hay el verdadero Marx, no hay el núcleo verdadero de Marx. Hay un Marx para ser interpretado y para que las interpretaciones polemicen. Muchos pensadores marxistas, así en carrerilla lo digo, pero desde el comienzo. Yo creo que el primer comentarista de Marx, el primer intérprete de Marx, que no necesariamente es fiel a Marx, más allá de todo lo que lo amó, fue Engels. Hay muchos enredos del marxismo que vienen directamente de la pluma de Engels. Engels seguía creyendo que podía funcionar según las lógicas de la dialéctica. Entonces escribe un texto como el Anti-Düring, o como que hace pues una cosa que ya habían superado, una filosofía de la naturaleza. Pero después vienen los socialdemócratas. Yo siempre me pregunto si socialdemócratas como Karl Kautsky o como Edward Bernstein, que se planteaban cómo organizar la lucha obrera y popular en general por vías que no fueran violentas, porque los partidos socialdemócratas habían acrecentado el respaldo de una forma absolutamente impresionante. El Partido Socialdemócrata Alemán, para cuyo congreso de Gotha escribió Marx lo último que tenemos de él, que es la crítica al programa de Gotha. Ese Partido Socialdemócrata en cuestión de 10 años se había puesto con un respaldo casi del 30%, por ejemplo, de la población alemana, y por eso no es gratuito que ese partido continúe un camino que infortunadamente en la mala lectura que hizo la tercera internacional no entendieron los partidos comunistas que había que más bien respaldar a los socialdemócratas para cerrarle el paso a Hitler. Pero bueno, retorno. Kautsky y Bernstein, quedaría pendiente. Yo me digo y sé que es un sacrilegio y que hay gente que mejor ya sabía para la socialdemocracia. Yo digo, habría que volver a leer a Edward Bernstein y a Carlos Kautsky, a ver si era tan desatinado el proyecto por el cual ellos planteaban la necesidad de avanzar progresivamente en la construcción de unas formas organizativas que a partir de la fuerza política inhibieran la fuerza militar, no hicieran necesario la fuerza militar. Pero queda ahí. Está el marxismo de Lenin, Trotsky y Stalin, grandes, sobre todo Lenin y Trotsky son grandes.
Es que criticar no quiere decir degradar, criticar quiere decir que evaluemos lo que efectivamente resultó. La teoría del partido de Lenin, que Trotsky en el 3 la había refutado, pero que después de la Revolución del 5 Trotsky la adhiere, es una teoría muy complicada, porque es la teoría de un partido único, donde se hace toda esa asimilación que hizo el marxismo bolchevique. Nosotros representamos al proletariado. ¿Quiénes somos nosotros? El partido bolchevique. Pero el partido bolchevique, a su vez, que tiene un montón de militantes, es un cono que sube hacia el comité central. Y el comité central, a su vez, termina en el pico del secretario general. Y ellos representan. Ahí no hay disidencia, ahí no hay discrepancia, ahí no hay pluralidad interpretativa. Y basta seguir la historia luctuosa entre los años 30 y el 53, cuando muere Stalin, para ver los ríos de cadáveres de cualquiera que intentaba medio disentir. Hace poco volvieron a editar el libro de la esposa de Mandelstam, el gran poeta ruso, que murió porque escribió un poema para circular entre los amigos, en donde en un verso hablaba de los feos dedos, de los feos y gordos dedos del pie de Stalin, hasta esos extremos. Y no estoy vulgarizando la crítica, porque si no le sigo la pista a lo que fue la suerte de Zinoviev, de Kamenev, de Bukharin, de todo, de Radek, de todos. Todo el comité central que hizo la revolución, el comité central bolchevique, murió fusilado, menos Krupskaya. Algo tiene que haber ahí. Partido único, órganos de prensa únicos. Eso es lo que explica que, por ejemplo, cuando la Unión Soviética cae, nos encontremos con ese triste espectáculo de que eso fue bocado de ángel para el capitalismo. Ahí no se había construido culturalmente un pueblo crítico, reflexivo, etc. Prohibiciones de lecturas, la filosofía repartida entre idealismo y materialismo. Entonces materialismo era lo de Marx, eventualmente le daba un lugarcito a Spinoza, pero todo lo demás, y decir idealismo era decir error. Está el marxismo de Rosa Luxemburgo, que no es el marxismo de Lenin ni de Trotsky. Está el marxismo de Antonio Gramsci, para hablar como de la crítica desde lo político. Pero hay también una crítica muy importante que se hizo desde, yo no sé cómo llamarlo, como desde el orden intelectual, pero de hombres y mujeres muy comprometidos. Desde algunos que, en mi opinión, generaron un marxismo bastante problemático, Althusser y Sartre, por ejemplo, pero a mí me parece que la gran escuela historiográfica marxista inglesa ha sido la forma más viva de estudio del marxismo, de reconocimiento del valor del marxismo y al mismo tiempo de advertencia teórica con fundamentación clara de las cosas peligrosas en que incurría, por ejemplo, el doctrinarismo marxista. Y entonces yo digo ahí, no sé, pensadores como E.P. Thompson, como Eric Hobsbawm, como Edward Halley Clark, como Christopher Hill, como Maurice Dove, como Maurice Godelier, como Rodney Hilton, y se me habían escapado otros que fueron claves también, pero es como para mostrar que el abanico es muy amplio y que había marxismos muy distintos y que podía pelechar más la crítica marxista, donde paradójicamente no estaba el marxismo en el poder. El marxismo maoísta no se desarrolló intelectualmente, por ejemplo, no hubo un marxismo dinámico, recreador de las postulaciones de Marx, tampoco acaeció con el marxismo de Ho Chi Minh, y menos pues con Pol Pot. Pero sí hubo marxistas que se me estaban escapando y que fueron muy importantes, cuya relectura me parece que se impone, como por ejemplo Lukács, Karl Korsch o Walter Benjamin. Bien, para aprovechar los últimos 10 minutos voy a decir entonces, quedan preguntas que habría que trabajar en la secuencia de estas exposiciones y en los debates subsecuentes a ellas.
Por ejemplo, uno puede decir que Marx es responsable de la barbarie socialista. Porque hoy tenemos un problema los marxistas. Cada que uno usa la palabra socialismo o comunismo, inmediatamente se asocia con Camboya, con Vietnam o con las cosas terribles del mundo soviético. De una vez es un escudo que nos sitúa en condiciones de mucha dificultad para poder proseguir una conversación. Entonces la pregunta es, esa barbarie, ese totalitarismo estalinista, por ejemplo, pero que después cobró versión en los otros países, Pol Pot asesinó 3 millones de seres humanos en cuestión de 5 años. Pues es que yo le digo, vea, no, por ningún lado eso encuentra justificación. Ahora, el tema para uno no enredarse es, esto es imputable al pensamiento de Marx. En el pensamiento de Marx se encuentra el hilo que conduce desde él hasta esos totalitarismos. Por eso la pregunta que yo hacía ahora tiene plena sensatez, me parece a mí. Si yo me pongo en la hipótesis que hubiese sido, por ejemplo, el marxismo sin el triunfo bolchevique. El triunfo bolchevique, si nos bajamos de idealizaciones, fue un chiripazo de la historia. Como un chiripazo el de Castro. Por más que hayamos querido a Cuba, por más que guardemos todos los aprecios con el genio de Lenin, ese animal político que dice la Bolshevik, que es Lenin y cosas que no pongo en duda, pero entendamos, es el vacío de poder que hay en Moscú, en ese octubre donde la finura política de Lenin y de Trotsky dicen, tomando ese Palacio de Invierno no lo está manejando nadie ya. Y por eso la paradoja de la Unión Soviética, que hace una revolución incruenta, y después la guerra es posterior, cuando ya los países imperialistas cobran conciencia de que se les entró el elefante a la sala, entonces hacen toda la guerra, le declaran 14 países la guerra a la Unión Soviética. Pero esa historia no se repite. Y ahora el enredo es que el bolchevismo era un partido pequeño. Sí, que 80.000 militantes, pero por favor, estamos hablando de un país que en ese momento tenía 160 millones de habitantes, vastísimo como era Rusia. Yo a veces lo que me pongo a pensar es que la proeza humana, el atrevimiento humano de hombres como en general todo ese conjunto bolchevique, disciplinados, profesionales, teóricos, con Lenin y Trotsky a la cabeza, pues los lleva realmente a la convicción de que ellos van a cambiar la humanidad y la tienen que inventar desde la nada. Ahora, el problema es que el triunfo de la revolución bolchevique significó una manera de leer el marxismo y sobre todo una manera de difundir el marxismo y de exigir que el marxismo fuera interpretado. Habría que pensar que hubiese sido el marxismo si no hubiera tenido, paradójicamente, un país con el poder suyo en las manos. El pensamiento de Marx, pues me pregunto yo, ¿da curso y legitima el totalitarismo? ¿O es posible que hagamos una lectura de Marx que desacredite las variantes totalitarias y bárbaras que tuvimos como modelos socialistas en el siglo XX? ¿Y por qué no decirlo invirtiendo las cosas? Positivizando la pregunta. ¿Puede realizarse un marxismo democrático? Que la democracia no es de la burguesía. Le hacemos un mal servicio a la lucha y a la causa revolucionaria cuando le acreditamos a la burguesía que ella es la representante de la democracia. El capital puede vivir como sea, en regímenes autoritarios, en dictaduras, en tiranías, lo ha demostrado de sobra. El capitalismo es, por el contrario, antidemocrático en su naturaleza, porque lo que nos mostró Marx en el Capital es precisamente que el capitalismo tiene que vivir de acumular el capital y de concentrarlo. Y cada que se concentra capital, se concentra poder. Y quien concentra poder, entonces ya no puede hablar de que hay un poder diseminado en la sociedad en formas más o menos democráticas, es decir, en formas participativas para todo el mundo. Jacques Attali decía en una entrevista hace unos días que la economía mundial hoy
la de 6.500 millones de seres humanos en este planeta. La controlan y la dirigen no más de 10.000 personas. 10.000 personas le ponen el rumbo económico a esta sociedad, a este planeta. Eso pues, preséntelo como quiera, pero no diga que es democracia. Puede haber un marxismo democrático, en el sentido de democrático, en un sentido claro, una sociedad donde la libertad del individuo sea un bien inalienable, que es distinto al individualismo, pero la libertad del individuo es una conquista. Una sociedad donde se reconozca efectivamente la pluralidad del ser humano. Pluralidad quiere decir su efectiva realidad de seres diversos. Y una sociedad que le dé juego participativo en lo real y no simplemente en el papel a la gente. En ese sentido, la pregunta se podría expresar como: ¿puede haber un marxismo del siglo XXI diferente al marxismo del siglo XX? Ahora, ya para cerrar, voy a hacer dos listaditos sin comentario, pero para advertir sobre este punto. Yo digo, el pensamiento de Marx, igual que el de Freud, igual que el de Aristóteles, igual que el de Kant, igual que el de cualquier, que el de Voltaire, que el de Rousseau, es que yo les invito a que me pregunten, ¿a alguno se le ha ocurrido decirle a Aristóteles: señor, usted del primer renglón al último de su obra tiene que ser una verdad indiscutible? Yo conozco, yo no soy conocedor de Aristóteles, pero conozco colegas que conocen a Aristóteles de cabo a rabo, que además lo aman, y a esa gente no le da temor señalar, por ejemplo, errores de Aristóteles o insuficiencias. Con el marxismo pasó esa cosa rara, que a Marx había que ponerlo en el altar, declararlo espíritu sacro, y por ende, mejor dicho, Marx como el Papa, no tiene una palabra que está exenta de equivocación alguna. Yo creo que eso es terrible. La obra de Marx se ama, y me disculpan que esto lo he dicho muchas veces, pero lo voy a volver a repetir: se ama como hay que amar, con el entusiasmo de reconocerse uno en alguien y con la distancia crítica también frente a ese alguien. Es un pensamiento que nos ofrece muchos logros y muchas aperturas. Yo creo que hoy hay una visión de la sociedad que no la tendríamos si no hubiéramos tenido a Marx, y nos ha abierto muchos horizontes, pero también es una obra y un pensamiento que tiene errores y limitaciones, logros, dichos pues así en carrerilla. Hay un logro fundamental, que ya también se ha expresado en la literatura del siglo XIX. En la literatura del siglo XIX, por ejemplo, en un escritor como Dostoyevsky, vos encontrás que por primera vez se empiezan a poner los ojos sobre los condenados de la tierra. No, la literatura había sido de palacios, mujeres hermosas, héroes. No, Dostoyevsky y Balzac se meten a husmear en los subterráneos, en las cloacas donde está viviendo la gente. Por eso emerge la pobreza de la gente, la pobreza físico-material y la pobreza espiritual de la gente. Marx es un pensador al servicio de tratar de entender la suerte de los miserables y de tratar de entenderlo con una explicación no iluminada por la ilusión, sino fundada en las razones y la documentación. Por eso era tan estudioso. Hay una anécdota que ha sido validada, y es que Bismarck trata de tentar a Marx con un alto cargo para retirarlo de la producción que está haciendo, y Marx prefiere seguir viviendo en la miseria que vivía, porque era una literal miseria. Todos sabemos que si no hubiese sido por la generosidad de un amigo tan excepcional como Engels, Marx no hubiera podido sobrevivir. Un lugar para los condenados de la tierra. Marx establece paradójicamente como una especie de contrapunto con Darwin, cuando Darwin plantea aquello de la ley del más fuerte, ¿no? Que la naturaleza la rige la ley del más fuerte para explicar la evolución, cosa que hoy sabemos que no es así, pero así lo pensaba Darwin. Digamos, Marx, parafraseando a Darwin, uno podría decir que él defiende la ley del más débil. Él está trazando la ley a partir del más débil,
y por eso los ojos de él están puestos en los condenados de la tierra. Creo que es muy importante que Marx por primera vez detuvo la mirada de la humanidad sobre un hecho que la humanidad había pasado desapercibido frente a él, y es la determinación económica que pesa sobre el destino de las sociedades. Que este cuento pues, de cómo finalmente están estructuradas las formas de propiedad que determinan a su vez las formas de distribución, Marx, y eso es el capital en gran medida, y mostrarnos, hacer una especie como de radiografía para mostrar eso. La primacía de lo político, determinación de lo económico, pero primacía de lo político. Por eso Marx no cree que es la pedagogía, ni cree que es hacer cooperativas o sindicatos. Él valorará eso, pero siempre y cuando eso se articule al único resorte capaz de transformar una sociedad, que es lo político, es lo concerniente al Estado. Creo que es fundamental en Marx el carácter histórico que le asigna al ser humano. Él en eso es hegeliano, incluso en el error, que como Hegel termina creyendo que el espíritu absoluto concluye el devenir histórico, Marx no podrá escapar a la idea de que finalmente la historia concluirá en el comunismo. Y entonces la dinámica de transformaciones históricas como que concluiría ahí. Pero de todas maneras, atiende esos errores. Las explicaciones de Marx en textos históricos como el 18 Brumario muestran el poder de una mirada que es capaz de dar cuenta del devenir temporal para explicar lo que el ser humano es, tanto como individuo como colectivo. La lucha de clases. Existen las clases, y las clases no se hermanan, y no se hermanan no porque no quieren, sino porque tienen intereses contrapuestos y luchan y pugnan. Ahora, la lucha puede hacerse a veces de forma feroz y violenta, a veces de forma política, ganando un poder que inhibe los intereses del otro. Pero ese énfasis, que eso no le interesa hoy, por ejemplo, en mundo acá, un colega mío me dice: las clases se acabaron. Y yo digo, hay un problema. ¿Qué es una clase? Es un problema. Pero que se haga la afirmación de que se acabaron. Y creo que Marx, además con el ejemplo de su vida, mostró que tenía sentido, valor y dignidad luchar por una sociedad justa, igualitaria, o si quieren equitativa, es otra discusión, y dignificadora del ser humano. Es decir, que las causas por una mejor humanidad valía la pena emprenderlas, y que una vida que acometía esas causas era una vida que se podría reconocer una vida valiosa. Pero hay muchos asuntos discutibles en Marx, o que son insuficientes o que son literalmente erróneos, creo yo. Los digo también así en serie. Primer problema, bravo, hoy por ejemplo, ¿qué determina una clase social? Ya no es tan sencillo decir que la oposición burgués proletaria. ¿Qué determina la clase social? Ahí hay un reto teórico para los marxistas. ¿Cómo reconceptualizamos el término clase? 2. Error de Marx, grave y gravísimo. Esa especie de sobreidealización del proletariado, esa cosa de investir a una clase social de las características de emisario de una humanidad nueva, y ese convencimiento que ellos tenían de que el proletariado equivalía a revolución y que el proletariado traería consigo las buenas nuevas de un mundo distinto. Eso hay que discutirlo. Hoy adelantar una lucha por una sociedad distinta a esta cosa miserable que tenemos, yo creo que es muy bien empezar a plantear lo que los abanderados de eso tendrán que ser los proletarios, y que además el destino será una dictadura del proletariado. Yo creo que además hay dos problemas muy bravos también que tienen que ver con la concepción de Estado que él tiene. Algunos teóricos han dicho en Marx no existe una teoría del Estado, existen barruntos, esbozos de formulaciones del Estado y del derecho, además, muy problemáticos. Porque Marx piensa que finalmente el Estado es como un cuerpo de transición que estará destinado finalmente, si las cosas van por buen camino, a desaparecer. Ahí hay una cosa muy discutible. Porque Marx se viene contra toda la teoría clásica del Estado que se había forjado desde el siglo XVII,
pero él no tiene un desarrollo que permite y garantice, pues, decir que su manera de entender el Estado realmente es válida. Por eso Marx no piensa, bueno, pero además el problema del Estado y el derecho para las sociedades poscapitalistas, ¿eso cómo va a funcionar? Miren la paradoja, que el Estado tendería a desvanecerse y los países socialistas, al contrario, eran los de más férreo y acrecentado Estado. Y nada parece indicar que eso iba en plan de disolverse. Además, quedaría siempre el gran problema formulado por Hobbes. Y entonces, si no tenemos una regulación, ¿cómo controlamos el estado de naturaleza que nos lleva a los seres humanos a una rivalidad mortífera? Por eso Marx no se preocupó por pensar, y los bolcheviques que heredaron con su interpretación a Marx, en mi opinión, incurrieron ahí en un error gravísimo. No se preocupaba por pensar las formas de gobierno, los tipos de instituciones y el problema de los partidos políticos. Tampoco pensó, quizás no estaba en él, porque no podía ser una tarea humillante para él, en qué consistía una economía socialista. Es que eso no es solamente declarar propiedad pública de los medios de producción. Todos sabemos, Herbert Marcuse ya lo decía hablando del socialismo soviético en los años 60, decía, eso no se puede llamar socialismo, llamemos eso capitalismo de Estado. Sí, allá no, en una notaría no va alguien y dice, esta es mi fábrica. Pues el problema no es la posesión jurídica del bien, sino la forma en que podían determinar unas estructuras jerárquicas, podían determinar el rumbo y usufructuar además los beneficios. No era lo mismo como vivía, por ejemplo, la burocracia soviética que como vivían los obreros soviéticos. No hay una idea clara en Marx de la economía socialista. Él escribe en la crítica del programa de Gotha cómo avisó él del comunismo, pero no hay claridad tampoco en el concepto de ideología, concepto clave y fundamental. Si tuviéramos tiempo hilaríamos fino para llegar, por ejemplo, a una carencia que tiene Marx y que fue Freud el que la planteó, y que dicho de forma escueta es que el problema de la ideología es que el siervo se identifica con el amo, y no es un problema únicamente de conciencia. Problema con Marx, el lugar de la ética, con Marx y los marxistas, porque como la política es todo, entonces la ética ¿qué? Y claro, yo comparto que la política es fundamental y decisiva, pero hoy sabemos que la ética es imprescindible en la construcción de los vínculos humanos. La concepción de la historia es, miren las palabras póstumas de Engels, la ciencia y la historia. Eso es una fatalidad. Es que si vos decís ciencia y la historia, es que ya le encontraste el recorrido y podés anticipar el destino. Y si yo ya sé para dónde vamos, porque es que yo detento el saber científico de esto, entonces si vos decís que más bien empujemos en aquella dirección, una de dos: o sos una traidora o sos un peligro por tus equivocaciones. Pero además la concepción de la historia de Marx, en el final de ella, no deja de ser problemático. También cómo se consuma, por ejemplo, entonces en la sociedad comunista el final de la historia. Ahí hay que revisar eso. Ahora, eso no quiere decir que en Marx no hubiera unas venas muy ricas para el tema de la historia. Por eso hablé de la gran historiografía inglesa. Un hombre como David Thompson, que nunca quiso entrar a la universidad y que hace una historia de la valía y de la importancia, o Hobsbawm o Christopher Hill, son historiadores, pero son historiadores que han revisado cosas en Marx que era imprescindible hacerlo. El problema de los derechos humanos, la crítica que hace Marx a los derechos humanos en la cuestión judía es impresentable hoy. El problema del individuo y la libertad. El marxismo terminó creyendo que el problema era el todo del colectivo. ¿Y dónde entonces conjugar la libertad como expresión de los individuos en el seno de una colectividad? Nosotros decíamos alguna vez en una conferencia, hay dos variantes del individuo: el individuo individualista, que promueve, por ejemplo, el mundo burgués, o el individuo solidario. Pero el individuo solidario es el individuo que puede existir con los demás.
y que le da cabida a los intereses de los otros, pero que no lo hace sacrificialmente con respecto a los propios. Está en deuda, me parece, una reflexión en Marx sobre el problema de la democracia. Despachó muy fácil ese problema. Despachó muy fácil el problema de lo que empezó como una alborada a insinuar la Revolución Norteamericana y que trató, pero también lo cerró rápido, la Revolución Francesa, sobre todo en el momento jacobino. Y finalmente, sobre eso, decir, Marx tiene, en mi opinión, un error flagrante, gravísimo, en la concepción que tiene de la naturaleza humana. Por eso Marx puede terminar creyendo, un poco como Rousseau. Rousseau cree que el hombre nace bueno, o que toda la bondad nos alimenta. Marx no cree que el hombre nace bueno, pero será bueno. Y que cuando lleguemos a la sociedad comunista ya no necesitaremos Estado, ni jueces, ni nada, porque nosotros ya tramitaremos los conflictos de una manera fraternal, armoniosa, etc. Y yo digo, a Marx le faltó lo que no podía tener porque no era Dios y que necesitaba todavía un tiempo para tenerlo, el malestar en la cultura de Freud, por ejemplo. En fin, yo dejaría aquí diciendo, Marx es ejemplar y hay que leerlo paradigmáticamente casi en el preguntar y en el analizar. Creo que no lo es tanto en el avisorar y en el pronosticar. Y en consonancia con eso me parece, por lo menos lo que intentaremos hacer en estas próximas conferencias, volver a sus preguntas, pero para barajar de nuevo. A esto hay que barajarlo de otra manera. Y en esa línea, desidealizarlo para poderlo pensar, y pensarlo para reconocerle su justo y decisivo lugar en la historia. En fin, yo diría que con Marx habría que hacer lo que invitaba Estanislao a hacer con los grandes, una amable crítica. Una amable crítica. Amable quiere decir una amorosa, por reconocimiento que se le hace, pero crítica en el sentido de sopesamiento de lo que ha hecho para poder diferenciar lo que hemos de preservar con lo que hemos de superar. Bueno, muchas gracias.